Hoy vamos a hablar del poder del cambio. Y también el cambio que produce Dios es un cambio eterno. La bendición de Dios es para toda la eternidad. Dios nos hizo, nos creó como seres eternos. Quiere decir que esta bendición llega a nuestras vidas. El poder que tiene la palabra transforma nuestras vidas y esta bendición puede ser para toda la eternidad. Por eso vamos a hablar de este mensaje y vamos a notar que Dios nos desafía a cambios constantes. Dios quiere producir cambios constantes en nuestras vidas, también en las iglesias. También lo hace de diferentes formas en familias. Bueno, cambios que pueden producir grandes proyectos, sueños. Bueno, eso es lo que puede hacer. Así que vamos a ir a la palabra, primer pasaje bíblico que vamos a leer en esta mañana. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Palabra maravillosa, palabra del Señor. Él hace nuevas todas las cosas. Es ahí donde produce un cambio rotundo. Hablando allí en el libro de Apocalipsis, habla de todo el caos que hay en el mundo, la maldad y todas cosas terribles que van a acontecer en el mundo, inclusive que estamos viviendo en este periodo. Sufrimientos, dolores, guerras, rumores de guerras. Bueno, todo eso en algún momento Dios va a producir un cambio rotundo, un cambio poderoso. Por eso los cristianos, los que somos parte del pueblo de Dios, tenemos tanta confianza y esperanza en Cristo, porque sabemos que aún en medio de cualquier complicación, aún la complicación que tiene el mundo, Dios puede producir un cambio. Siempre hay esperanza. ¿Por qué? Porque Dios produce grandes cambios. También esta palabra es para tu vida, para tu familia. Quizás hoy también, estás viviendo un tiempo de caos, de dificultad, y bueno, y crees que eso nunca va a cambiar. Bueno, la buena noticia que en el Señor se puede producir un cambio rotundo, un cambio contundente. Quizás estás recibiendo este mensaje y sos una mamá que tiene un hijo que está complicado en las drogas y eso lo venís enfrentando de hace mucho tiempo y parece que no hay solución. Bueno, en Dios puede haber un cambio rotundo. Tu hijo puede cambiar de una forma poderosa. ¿Por qué? Porque Dios produce cambios. Dios produce cambios. Vidas transformadas por medio de un cambio que produce Dios. Por eso la esperanza que tenemos los cristianos es tan grande. ¿Por qué? Porque por cualquier situación complicada, siempre tenemos la posibilidad de que Dios haga un cambio. Y ese cambio puede llegar a ser contundente. A veces también lo hace en forma de a poco, en periodos de tiempo. Pero también cuando vemos cuando miramos hacia atrás, vemos que Dios produjo grandes cambios en vidas transformadas que antes estaban en caos, casi a punto de disolverse ese hogar. Bueno, bajo la bendición de Dios se produjo un cambio. Esas vidas fueron cambiando y hoy esa familia está totalmente transformada. Cambios que produce Dios. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. ¿Por qué? Porque Dios hace nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Por eso vamos a ir a la primera enseñanza de este mensaje, de esta palabra. Primera enseñanza. Dios produce cambios continuos en la creación y en las vidas. Primer punto. Dios es un Dios de cambios, no es un Dios estático, sino todo lo contrario, y lo vemos en la creación. Lo vemos que la creación va cambiando con las estaciones, siempre hay cambios continuos, siempre. Y también lo vemos en vidas, que Dios nos desafía a ir cambiando. La idea sería entender que para Dios
no está mal cambiar. Por lo tanto, para nosotros no debe estar mal cambiar. El mensaje de la sociedad y del mundo es todo lo contrario. Dice que cada uno debe quedarse como está o la gente debe aceptar a los demás como son. Pero Dios nos dice que todo lo contrario. Él nos desafía a ir cambiando, aún en nuestra forma de pensar. Por eso es tan importante entender esta palabra, que podemos cambiar, que podemos cambiar. Si hay algo que vemos en la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios nos habla y toca nuestros corazones, es que la palabra nos llama a cambios. Muchos llamados de santidad, por ejemplo. La palabra nos muestra áreas en nuestras vidas que deben cambiar. Y no está mal hacerlo, sino todo lo contrario, es bueno, es bueno. Quizás hace poco tiempo que estás conociendo a Cristo y seguramente ves que en tu vida hay muchas cosas que tienen que cambiar y hay muchas cosas por resolver. Pero lo bueno de la palabra de Dios y de la obra de Dios en nuestras vidas es que Él nos desafía a ir cambiando. Por eso, lo que decíamos hace un momento, aquel que comenzó la obra en nosotros, la va a perfeccionar. Y aunque te parezca una locura, aunque en este momento veas que en tu vida hay muchas cosas que no están bien, Dios te ve como una persona que puede cambiar y que va a ser perfeccionada por medio de su obra. Sí, es maravilloso, pero Dios nos va a perfeccionar. Él va a perfeccionar tu carácter, Él va a perfeccionar tu vida, te va a transformar. Quizás en este momento estás pensando, a mí me va a cambiar, yo que tengo este carácter tan fuerte. Bueno, Dios te puede cambiar, lo puede hacer. A mí me va a sacar de esta manera de actuar, de manejarme hacia los demás, yo que soy tan confrontativo, tan confrontativa, ¿me puede transformar? Sí, Dios lo puede hacer. Y lo vamos a ver por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque Él produce cambios. Así como lo hace en la creación, también lo hace en vidas. Vidas que han sido transformadas, cambiadas. Por eso siempre hay esperanza de cambio. Quizás en tu familia hay alguno de los integrantes de tu casa que hoy es muy difícil de tratar. Es muy difícil convivir con esa persona. Bueno, por medio de este mensaje vamos a ver que debemos orar y bendecir esa vida. ¿Por qué? Porque Dios la puede cambiar. Como va a cambiar tu vida, puede cambiar la vida de aquellos que quizás ves que es muy difícil convivir, es muy difícil compartir un tiempo. Bueno, el milagro es que Dios cambia vidas, Dios transforma, Dios hace nuevas todas las cosas. Y así podríamos dar una lista de cosas que pueden cambiar por medio de un milagro, por medio de un milagro. Por eso este mensaje nos da la esperanza. Puede haber cambios en tu vida, en tu trabajo, puede haber cambios en tus finanzas, en tu economía. Puede Dios transformar ese trabajo que hoy es tan difícil tener sustento, logros. Bueno, Dios puede producir un cambio y te puede ir bien por un cambio que Dios hace. Y esa debe ser nuestra esperanza. Ni hablar un cambio en nuestro cuerpo, un cambio de resurrección y vida cuando hay personas que están atormentadas por dolencias, por enfermedades. Bueno, Dios produce un cambio rotundo y te sana por completo. Vemos muchas veces familias que piden oración y que arrastran todo el hogar, toda la casa con enfermedades, con dolencias. Parece como que una peste ha entrado a sus familias y esto se ha hecho como un estilo de vida, siempre vivir con enfermedades. Bueno, también cuando entra la bendición de Dios se produce un cambio y la enfermedad es echada de ese hogar y comenzamos a disfrutar la sanidad. Familias sanas, sanas por el poder de Dios. También eso es experimentar un cambio de muerte, de dolencias, de sufrimiento, a tener el bienestar de vivir sano. Esto es posible, Dios lo puede hacer. Un cambio en esta área, disfrutar de la sanidad, algo que
tanto Dios nos da en su palabra y nos anima a poder vivir la sanidad divina. Por eso, si hay enfermedades en tu casa, no te acostumbres a ese estilo de vida, sino empezar a recibir y a pedir a Dios un cambio. Señor, queremos en esta casa disfrutar y vivir sanos. Queremos la sanidad. No te conformes a estar siempre sufriendo bajo el dolor, bajo la enfermedad, sino todo lo contrario, sanos para la gloria de Dios. Ni hablar de la miseria, ni hablar de la pobreza, de la escasez, aquello que produce tanto sufrimiento. Cuando pasan los años uno vive de esta manera, se acostumbra y acepta este estilo de vida. Bueno, en Dios podemos experimentar un cambio donde hay pobreza, donde hay miseria, donde hay escasez, puede haber sanidad divina. En esta área la sanidad va a ser en las finanzas, en lo económico, en la provisión. No va a haber necesidad de nada. ¿Por qué? Porque Dios produce un cambio y saca la miseria y saca la escasez. En Cristo hay posibilidades. Por eso el desafío de buscar el cambio, de no acostumbrarnos, de no aceptar aquello que nos hace sufrir o nos hace poner mal, nos hace vivir mal, sino decir, Señor, queremos cambiar. Si es una familia, mejor que todos se dispongan a cambiar en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra que aplicábamos como iglesia, que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo y oran, ¿qué más una familia? Si una familia se dispone y le pide a Dios, Señor, queremos cambiar, se va a producir un cambio. Vamos a otra palabra. ¿Qué más nos dice este mensaje? Una pregunta. ¿Qué áreas de mi vida debo cambiar? Para reflexionar, para pensar. ¿Qué debo cambiar? Quizás no hay que cambiar todo. Y no es que Dios te quiere cambiar todo continuamente. Quizás hay áreas específicas que ves que es el momento de cambiar. Si hay algo que notamos en este tiempo de pandemia, por ejemplo, que muchas personas en esta situación han visto la necesidad de reinventarse en diferentes áreas de su vida. Cambiaron. Y esos cambios fueron buenos, trajeron muchos beneficios. Otros se quedaron estancados en la frustración, en el dolor, angustiados, y no pudieron salir adelante porque faltó la intención de cambiar. Por eso esta palabra nos llama primero a reflexionar y hacernos esta pregunta: ¿qué áreas de mi vida deben cambiar? ¿Qué es aquello que yo veo la necesidad de que tiene que cambiar? Y quizás Dios te está hablando en este momento por medio del Espíritu Santo y estás notando que hay áreas específicas que demandan un cambio, que no podemos seguir así, sino tenemos que cambiar. Y es bueno. Quizás es tu carácter, bueno, es el momento de cambiar. No te conformes, no atormentes más a los que te rodean por un mal carácter. Ponete en las manos de Dios para que Dios te transforme, te cambie. Ese carácter debe cambiar. Quizás es tu economía o tu manera de afrontar los sueños, los proyectos, siempre postergando hacia adelante lo que quizás tenés que hacer ahora. Bueno, es tiempo de cambiar. Si hay algo que notamos en la vida del faraón, por ejemplo, cuando está hablando con Moisés, Moisés le da la posibilidad de salir de las maldiciones y él dice, bueno, lo vamos a hacer mañana. En vez de tomar una decisión para que la bendición comenzara en ese mismo día, bueno, él posterga y dice, mañana vamos a buscar la bendición de Dios y vamos a salir de estas maldiciones. En ese estado están muchas personas. Viven postergando. Saben dónde y cómo encontrar la bendición o producir un cambio en sus vidas,
pero siempre lo dejan para el futuro. Falta la decisión, falta la decisión. Entonces, reflexionar qué áreas de mi vida deben cambiar. No necesariamente tiene que ser todo, pero sí empezar a identificar aquello que quizás hoy tiene que cambiar y el Señor te está hablando. Puede ser tu economía, puede ser tu carácter, puede ser tu forma de relacionarte con los demás, puede ser tu forma de buscar y acercarte a Dios. Pero es el tiempo de empezar a ver los cambios que debemos hacer. Si notamos, estamos ya en el año 2022 y vemos que este año ya prácticamente está pasando el primer mes. A veces notamos que ya cuando estamos llegando a fin de año, encontramos que el año se nos pasó casi de golpe, no nos dimos cuenta y cuando analizamos, hacemos un balance, encontramos que no hubo cambios. Estamos igual que al comienzo, e igual que el año pasado, e igual que el otro año, así el tiempo va pasando y vivimos postergando los cambios. ¿Por qué? Porque falta identificar las áreas que hay que cambiar. Bueno, primera pregunta, ¿qué áreas de mi vida debo cambiar? Segunda palabra, para reflexionar, entender que seríamos necios cuando esperamos diferentes resultados intentando hacer lo mismo. Tiene que ver con la falta de cambios. Es muy común cuando uno hace consejería pastoral que las personas te cuentan durante mucho tiempo los mismos problemas. ¿Por qué? Porque siempre tratan de salir usando los mismos métodos y esperan cambios en sus vidas. Esperan cambios, esperan que las cosas cambien, pero los que tienen que cambiar son los métodos, las formas de tratar de lograr las cosas, porque si no siempre va a haber los mismos resultados, siempre. Y esto tiene que ver con la falta de reflexión. Quizás en tu economía siempre hay malos resultados. ¿No será que estás usando los mismos métodos desde hace mucho tiempo? Bueno, es tiempo de cambiar. Quizás en tu relación con Dios no hay resultados porque tu relación con Dios nunca ha cambiado. Siempre ha sido tibia, liviana. Bueno, es tiempo de empezar a buscar más a Dios. Es tiempo de empezar a buscar al Señor en su presencia para tener otros resultados, para que se produzcan cambios en nuestras vidas. Ni hablar en el área familiar, sentimental, personas que han tenido muchos fracasos en sus parejas, en intentos de formar un hogar, pero siempre han usado los mismos métodos, la misma manera de relacionarse sin cambiar el carácter, sin cambiar la forma de llegar a las demás personas y bueno, y están los mismos resultados. Falta de cambios. Por eso también la necedad de no cambiar. Cuando somos duros de corazón, y vuelvo de nuevo a hacer referencia del faraón, una persona que su corazón estaba endurecido y no tuvo la posibilidad de cambio. Llevó a toda su nación a la perdición. ¿Por qué? Por no tomar decisiones de cambio. Y a veces vemos en muchas vidas que conocen y saben de la palabra de Dios. Dios ha tocado sus vidas y en algún momento han recibido un llamado de parte del Señor. Pero por necios, por tener el corazón duro, no han cambiado. Bueno, esta palabra nos llama a un cambio. Reflexionar y cambiar. Si tu problema puntual es el carácter, bueno, es tiempo de dejar de dar vueltas en esta situación y decir, tengo que cambiar. Si todo el mundo me dice que tengo un mal carácter, tengo que cambiar. Me rindo a la obra de Dios para que ese cambio se produzca. Quizás es lo económico, tu trabajo, tu sistema, tu forma de
lograr tus sueños, tu proyecto, que siempre hay frustración, dolor por esta situación. Bueno, es tiempo de cambiar los métodos. Ver, quizás trabajar más, quizás emprender más, quizás estudiar más lo que estás haciendo, tener estrategias, buscar la ayuda a Dios. No es solo trabajar sin calcular, sin medir costos, sino empezar a cambiar, Sería bueno con presupuestos, balances, empezar aunque tu ingreso sea muy poco, empezar a tener una buena administración. ¿Para qué? Para que se produzcan cambios. Pero es tiempo de empezar a cambiar los métodos para tener otro resultado. Y ahí vamos a ver grandes cambios que Dios va a ir haciendo en nuestras vidas. Otra palabra que tenemos que conocer: vidas que cambiaron para hacer la voluntad de Dios. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que cambiaron, personas que iban hacia un destino, tenían un camino, pero en un momento Dios tocó sus vidas y tuvieron que cambiar para llevar a cabo la voluntad de Dios. Cambiaron, cambios rotundos. El primero, Moisés, un hombre que estaba educado allí en Egipto, al lado del faraón, en las universidades más importantes, era la mano derecha del faraón, un hombre que tenía poder político, tenía bienestar económico, pero en un momento Dios le habla que debía liberar a su pueblo. Dios le muestra el verdadero propósito para su vida y tuvo que cambiar. En este caso se tuvo que bajar de ese bienestar, tuvo que dejar todo su lugar de privilegio, de poder en este mundo, con tal de hacer la voluntad de Dios. Quizás Dios no te dice que abandones tu carrera, que abandones tu bienestar económico, pero sí te va a decir que te bajes del orgullo que tiene la mayoría de las personas de este mundo y que comiences a buscar a Dios. Porque para muchos hacer la voluntad de Dios es algo indigno, es algo humillante. Y tienen proyectos personales y no tienen para nada en el corazón la intención de hacer lo que Dios quiere. En este caso, el llamado para Moisés fue que cambie de su lugar, que cambie de su bienestar, de su economía, de sus proyectos personales para hacer la voluntad de Dios. También eso tiene que ver con el cambio. Decir, Señor, quiero que se haga tu voluntad en mi vida y no la mía. Quiero hacer tu voluntad. Y quizás algún proyecto puede quedar en el camino. Algún proyecto que no coincide con la voluntad de Dios va a quedar en el camino, pero es lo mejor que te puede pasar, hacer la voluntad de Dios. Entonces, primer cambio tiene que ver con esto, que primero esté la voluntad de Dios y no la mía. Primero los proyectos y los planes de Dios y no los míos. Eso es muy importante para aquellos que queremos experimentar el poder del cambio que Dios puede realizar. También otro personaje que vemos en la Biblia, Gedeón, un hombre que era una persona creyente, era una persona que era parte del pueblo de Dios, pero también era una persona que no creía realmente, una persona que para creerle a Dios necesitaba muchas señales, manifestaciones, dudaba, protestaba, se quejaba, veía lo mal que estaba todo, pero se quejaba de la situación y en un momento Dios lo llama y lo desafía a cambiar, De alguna manera le dice, tenés que dejar de quejarte y empezar a hacer algo por tu pueblo. Quiero usar tu vida. Bueno, también esto es una forma de cambiar. Muchas veces vemos todo lo que está mal en la sociedad, todos los problemas que hay, y de todo nos quejamos. Nos quejamos de nuestra familia, nos quejamos del país donde vivimos, del territorio donde estamos, nos quejamos del mundo, nos quejamos de la vida, pero nunca buscamos a Dios para que nos ayude
a cambiar algo de lo que vemos mal. Bueno, también esta es una forma de cambiar. ¿Cómo nos movemos en este mundo? ¿Cómo vemos al mundo y cómo nos sentimos para ser parte de producir un cambio sobre otros, sobre los que sufren? Bueno, en este caso Gedeón fue una persona que cambió para bien porque ayudó a su nación, ayudó a su pueblo. Pero primero tuvo que cambiar él. Primero tuvo que haber un cambio en su manera de ver las cosas. No echar la culpa al destino o a la situación o a Dios mismo, sino empezar a decir, bueno, voy a cambiar para ser parte de un cambio hacia todas aquellas cosas que veo mal. Bueno, también esto tiene que ver con el cambio. Si ves que lo que te rodea está mal, si ves que en tu casa hay cosas que están mal, si ves que en tu trabajo, en el lugar donde te moves, hay cosas que funcionan mal, aún en tu país, la pregunta sería, ¿qué podés hacer para producir algún cambio? ¿Cómo Dios te puede usar para que algo cambie en todas aquellas cosas que ves mal? Y estoy seguro que Dios va a empezar a producir cambio en tu vida para que esos cambios sucedan sobre aquellas cosas que te rodean. Pero primero tenemos que cambiar. Gedeón cambió, aceptó el desafío y liberó a su nación, liberó a su pueblo. Ya dejó de protestar y de quejarse y tomó el desafío de Dios a cambiar él y a cambiar a su nación. Otro personaje que también vemos en la Biblia, Pablo, un hombre que experimentó de parte de Dios un cambio rotundo. Un hombre que era un religioso que perseguía a la iglesia, que maltrataba a los cristianos, que los obligaba inclusive a que nieguen a Cristo. Bueno, acá él experimenta un cambio en donde Dios interviene con su poder. Dice la historia que iba camino a Damasco en su caballo y Dios lo tiró del caballo. Y él, a partir de ese momento, se transformó en un hombre totalmente distinto, diferente, a tal punto que ni los cristianos podían entender el cambio que Dios había producido en él. Bueno, quizás no es la mejor forma de cambiar. No sería bueno que Dios te tenga que tirar del caballo para que cambies, porque eso trae sufrimientos, sino que puedas cambiar y pedir la intervención de Dios para que Él te ayude a cambiar. Una actitud sincera. Pero de cualquier situación, Dios te puede cambiar. Dios te puede cambiar. No solamente tu vida, Dios puede cambiar a otros. Quizás hoy ves a alguien que es mala persona, hay alguien que quizás, inclusive en tu casa, en tu familia, habla mal y maldice el nombre de Dios y te hace sufrir por tu fe. Bueno, Dios lo puede cambiar, como lo hizo en Pablo. Dios puede hacer que se transforme en un hombre o en una mujer totalmente distinto. Ese es el poder del cambio. Por eso este mensaje nos deja la esperanza, saber que Dios puede hacer grandes cosas, grandes cosas. No hay nada imposible para Dios. Por eso este mensaje es para aquellos que en su familia, quizás en un matrimonio, hay alguno de los integrantes de ese matrimonio que no está actuando bien. Bueno, Dios lo puede cambiar. Quizás en el ámbito donde te moves de trabajo, bueno, hay alguien que es mala persona. Orá por él porque Dios lo puede cambiar. Orá por esa persona porque Dios puede transformar su vida. Ni hablar en el ámbito eclesiástico, en el ámbito de las iglesias. Quizás hay gente que está causando dolor o haciendo mal las cosas. Bueno, Dios lo puede cambiar. Dios lo puede cambiar. Por eso esa es la esperanza que tenemos por medio de esta palabra. Vamos a ir a una promesa, algo que Dios nos dice, el cambio. El cambio no es en nuestras fuerzas, sino con el respaldo del Espíritu Santo. Es imposible tratar de cambiar en nuestras fuerzas. Y seguramente muchas veces intentaste cambiar en tus fuerzas. Lo importante sería permitir que Dios lo haga por medio
de su Espíritu. El Espíritu Santo es el que más interesado está en que nosotros cambiemos. El Espíritu Santo es el que más interesado está en que la iglesia cambie. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5 al 6, dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El que nos va a hacer capaces es Dios por medio de su Espíritu. Por eso, si esta palabra tocó tu corazón, te invito a que en este momento levantes tus manos y te rindas al Espíritu de Dios. Decirle: Señor, yo reconozco que debo cambiar y acepto estos cambios. Me humillo en tu presencia para que me cambies. Si hay áreas en mi vida que hasta ahora no han tenido buenos resultados, bueno, me rindo a la voluntad del Espíritu Santo para que Él comience a cambiar toda mi vida, por completo. Pedíselo en el nombre de Jesús. Señor, soltamos y declaramos que tu palabra tiene poder. Señor, y esta palabra es transformadora y va a producir muchos cambios sobre aquellos que la están recibiendo. Cambios sobre familias, cambios en el carácter, cambios en la economía, cambios de todo tipo, porque tu palabra es poderosa. Señor, y en esta mañana nos tomamos de esta palabra que dice que en tu nombre todas las cosas son hechas nuevas. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Si hay algún área, si hay algo que debe cambiar, bueno, Señor, estamos dispuestos a recibir ese cambio. En el nombre de Jesús. Amén y amén.